Adelante, licenciada Vianey. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este webinar, hoy 27 de agosto del 2020, a través de esta red social para escuchar a 3 expertas sobre el tema retos laborales de las mujeres en tiempos de COVID-19. Me presento, mi nombre es Vianey Montserrat Sahagún López. Soy representante enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Centro Universitario del Norte. El tema que nos convoca el día de hoy es reflexionar en torno a los principales retos y desafíos que las mujeres que son profesionales y debido a esta pandemia tienen una doble o triple jornada, pues tienen que combinar la labor profesional así como desde casa y las actividades domésticas. Para ello contamos con la valiosa participación de nuestras expertas que me permito presentar en este momento. La doctora Adriana Acuña Moreno, la doctora Erika Adriana Loyo Baristain y la médica cirujana y partera Mayra Araceli Rivera Cuevas. Me permito leer una breve reseña curricular de su trayectoria profesional. Tengo el gusto de presentar a la doctora Adriana Acuña Moreno. La doctora Adriana Acuña Moreno estudió medicina por la Universidad de Guadalajara, así como la especialidad internacional en psiquiatría por el Hospital de San Juan de Dios. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta de corte analítico, es integrante de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y del Colegio de Psiquiatrías de Jalisco. Se define a sí misma como una mujer sin tiempo, apasionada, primero la vida del arte y de la ciencia, encontró su camino en la medicina y la psiquiatría y descubrió que no hay nada más humano que la tristeza y la locura. Es amante del amor en todas sus formas, aceptando que el trabajo es más gratificante y más difícil de su vida es educar, ya que la maternidad le redondeó como persona y la maduró como mujer. Siempre feminista y va tras todas las causas perdidas con una fuerte condición de servicio. Bienvenida, doctora. Gracias. También tengo el gusto de presentar a la doctora Erika Adriana Loyo Baristain, doctora en Ciencias Sociales, especialidad con Conocimiento y Cultura por la Universidad de Guadalajara, maestría en Ciencias Sociales, especialidad de Sociología Política, Movimientos Sociales e Investigación Cualitativa, licenciada en Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con una trayectoria de 15 años en el campo de análisis cualitativo y cuantitativo en el área educativa, gobiernos e instituciones públicas y planeación estratégica, donde se destaca la participación con diversas instituciones públicas y privadas en estudios y análisis sobre la violencia contra las mujeres en el estado de Michoacán y en el Distrito Federal. Actualmente es la jefa del Centro de Capacitación de Periodismo Digital en la Universidad de Guadalajara. Sea bienvenida, doctora. Así como también tengo el gusto de presentar a la médica cirujana y partera Mayra Araceli Rivera Cuevas. Médica cirujana y partera por la Universidad de Guadalajara, mujer emprendedora, propietaria de Rehabilitación Postquirúrgica Rivera desde el año 2011. En las ciencias de la salud se ha capacitado en el tratamiento y rehabilitación de procedimientos quirúrgicos, área en el cual incursionó como emprendedora de propios negocios. Durante su preparación académica desde los estudios de educación media superior y media ha participado en diversos espacios que proporcionan al debate y la retroalimentación, donde se promovió la participación de las mujeres en el tema de presentación estudiantil, participación política en los espacios de representación popular. Sea bienvenida, doctora. Gracias. Y para continuar con este webinar, les voy a leer las pautas para el desarrollo del mismo. Cada invitada tendrá 12 minutos para su intervención. Yo les daré el aviso cuando les queden 2 minutos. El espacio para preguntas y respuestas será al final de las intervenciones. Los micrófonos de los participantes que no tengan la palabra deberán estar apagados para que no haya interferencia con quien se encuentre exponiendo. Para el público,
Pueden hacer llegar las preguntas y los comentarios a través del chat de esta transmisión en vivo o por mensaje privado. De preferencia, dirijan su participación hacia alguna de nuestras ponentes. Sin más por el momento, le cedo el uso de la voz a la doctora Adriana Acuña Moreno. Gracias. Siempre fui la número 1 por la cuña. Bueno, 12 minutos para hablar sobre el tema. Y bueno, yo creo que las mujeres desde siempre hemos tenido que hacer las labores al mismo tiempo, tanto de trabajar como de no despegarnos de las labores de casa y de las crías de la maternidad. Creo que hemos dado saltos agigantados, todo a raíz de que se descubrió que éramos una fuerza laboral importante y económicamente muy activa. A partir de la Segunda Guerra Mundial y que Europa se queda sin hombres, pues entramos a las fábricas y se dieron cuenta que era una mano de obra responsable y más barata. Entonces de ahí entramos directamente sin estudios y sin nada. Se crean las guarderías y entramos directamente a eso. Entonces las mujeres estamos en el plano laboral gracias a un problema económico. Y no lo hemos soltado, entonces estamos haciendo malabares con nuestra vida desde entonces. El tiempo de COVID nos ha dado la oportunidad de alguna manera de quedarnos en casa. Era ya difícil trabajar fuera de casa y dejar a nuestros hijos al cuidado de otros. Siempre he dicho que media hora de calle o 2 horas de internet, o 10 minutos de internet pueden ser mucho más, tener mucho más aprendizaje o mucho más graves, o tener mucho más impacto que 6 horas de escuela. Entonces el hecho de no estar en casa también ha complicado mucho las situaciones, porque en la medida en que nosotros hemos avanzado en todos los terrenos, pues desafortunadamente el hombre no ha avanzado como nosotros quisiéramos a participar en las labores de una nueva paternidad, de incursionar también en las labores del hogar como quisiéramos, ¿no? Al contrario, creo que mientras más poder económico, mientras más empoderadas estamos las mujeres, pues más ya están pidiendo tú pon la mitad o tú pones 3/4 o tú ganas más y entonces y yo pongo menos, ¿no? Y acabamos un montón de mujeres solas trabajando y llevando a cabo la labor de padre, madre y proveedor, absolutamente de todo. Entonces, esta pandemia ha venido a aplanarnos en muchos sentidos, a generar muchísimas pérdidas. Perdimos la libertad de salir y de poder decidir si queremos ir a algún lado u otro. La posibilidad de juntarnos con nuestros amigos. Estoy hablando cuando eres consciente, ¿verdad? Cuando no tienes conciencia y estás saliendo y no te cuidas y estás haciendo el desmadre que se está haciendo ahorita, bueno, pues no. Pero cuando tienes conciencia, pues ya no puedes juntarte con tus familiares, no puedes juntarte con tus amigos y se produce un encierro, ¿no? Lo bueno es que estás en el encierro con la gente que amas. Eso es lo que suponemos. Hay muchas familias que no se aman, pero esta es la oportunidad que se tiene de crear un vínculo mejor, un mejor vínculo. Todo tiene ventajas y desventajas. Yo creo que una crisis del tamaño de esta mundial, en México triple por la situación política y económica, nos tiene que hacer crecer. Tenemos que buscar la manera de trabajar
se ha descubierto que hay muchas posibilidades, hay muchas mujeres que estamos trabajando en casa. Desde mi situación, si no pudiéramos tener estos medios tecnológicos, yo no sé qué hubiera hecho para seguir sacando a mi familia adelante. Entonces, se han abierto nuevas posibilidades, hay muchas cosas que van a cambiar. Si la geopolítica va a cambiar, que no cambie esta situación. Entonces, estamos trabajando dentro de casa. A mí me gusta ver siempre los lados buenos. Sí, estás en casa y está terrible, ¿verdad? Pero yo podría decir, me he dado cuenta que no necesito muchas cosas en la vida y que durante mucho tiempo me han metido que necesito cosas que realmente no necesito. Puedo estar viendo a mis hijos, puedo saber qué están haciendo, y eso también es importante porque siquiera los veo. Mientras estoy trabajando fuera de casa, no tengo esa oportunidad. Puedo comer con ellos, o sea, cosas que antes eran cotidianas y que después se perdieron, están regresando. Entonces, la crisis es terrible, sí. La crisis nos ha quitado muchas cosas, hemos perdido muchas cosas, pero podemos encontrar crecimiento dentro de esta situación tan terrible. La situación de la mujer, somos un grupo marginado desde siempre. Nuestra lucha no ha terminado ni terminará. Estamos mejor posicionadas, ojalá y seamos más inteligentes, para no repetir o hacer lo que ni a ellos les hace bien, ¿verdad? Ser mujer es mucho más profundo, es mucho más grande. Y yo creo que estamos probando que somos una fuerza enorme de trabajo, de corazón, de esfuerzo. Y creo que el COVID nos ha traído muchas cosas. Personalmente creo que ha sido una guerra, porque es una guerra terrible, ha sido desde mi punto de vista médico muy mal manejado a nivel nacional, no a nivel estatal. A nivel estatal estoy orgullosa, muy orgullosa de mi universidad y orgullosa de cómo se ha llevado la situación, no de la gente, creo que la gente sigue siendo ignorante. Pero a nivel nacional creo que se ha manejado muy mal y creo que de los 60,000 muertos hay una gran cantidad de médicos, de enfermeras, de camilleros, de gente del hospital, hasta de la lavandería que ha muerto. Gente muy valiosa que duele y que creo que no debería haberse perdido, ¿no? Entonces, creo que el COVID ha sido en muchos sentidos tremendo, terrible, y que seguimos en las mismas, no se hace nada a nivel nacional para poder pues terminar con esto, ¿verdad? Se está esperando que baje sola la curva y pues yo creo que pues así vamos a ver. Se está nada más atendiendo al paciente grave, no al paciente con menos síntomas. Entonces, bueno, esos son temas médicos. Lo que a mí me duele son los guerreros que se están muriendo en la línea de batalla, contaminados. Eso es lo que a mí me duele, la pérdida de un montón de gente valiosa, ¿no? Toda. No nada más la gente pobre que no llegó a la primaria y que también se murió ahí, ni el médico que llegó a un posgrado y también se murió ahí. Y creo que, bueno, el panorama es complicado y necesitamos tener conocimiento real. Hay mucho en internet, sobre todo hay muchas falsas noticias, hay muchas situaciones de gente que se aprovecha y se mete a dar incluso remedios mágicos como el dióxido de cloro, que nomás les va a fregar más.
a fin de cuentas. Tenemos que lidiar con entender las cifras reales y lo que está sucediendo para poder hacer las cosas lo mejor posible. O sea, no es gran cosa, no hay problema. Se respira mejor con un cubrebocas que con un respirador. No hay problema si te lavas las manos. No hay problema si tomas una distancia. Realmente lo que te puede salvar no cuesta nada. Y sí, los otros problemas que vienen de estar encerrados, la ansiedad y la depresión que puede venir, esa es la última ola que vamos a ver de la crisis del COVID. Los que nos dedicamos a esto vamos a tener muchísimo trabajo por todas las pérdidas. Y creo que eso es lo que puedo decir. ¿Tengo más tiempo? No, doctora, sería ya el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por lo que nos compartió. Es muy interesante saber cómo se prepondera este derecho a la vida, que lógicamente pues es muy conflictuoso saber cómo dejan a unas personas o a otras y dicen, sí, no, debido a esta pandemia. Y es muy interesante lo que nos comparte de ver esta pandemia mundial como estar ahorita con tu familia. Sí te afecta en el desarrollo laboral, tantas horas en una computadora, pero también te abona mucho porque antes no estabas tanto con tu familia y en este momento sí los estás viendo y eso es algo que se abona mucho a las personas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. A continuación, escuchemos con atención a la doctora Erika Adriana Loyo Bernstein. Doctora, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a mi casa, a la Universidad de Guadalajara, por este espacio. Y bueno, gracias también al defensor, al doctor Dante Aro, por habernos considerado como participantes. Quisiera yo hablar sobre este tema que plantea el título del espacio, que son los retos que tenemos las mujeres, retos laborales frente a esta nueva etapa que se ha dado por llamar nueva normalidad y que particularmente a mí no me gusta. Yo prefiero transitar hacia un modelo de normalidad más justa, pero bueno, pensemos un poco en esta lógica. Hay varios datos y varias cuestiones que yo quisiera plantear. Un poco ya las mencionaba la doctora Adriana al principio. Es decir, hay un antes, un durante y un después de este tema de la pandemia en la escena de la vida de las mujeres. Y hay cosas que antes, durante y posterior no se han modificado. Varias de las cosas que no se han modificado son las violencias, que en lugar de disminuir persisten, aumentan, se incrementan de una manera exponencial. Julio acaba de ser el año más violento para todas las mujeres, justo en un espacio en donde se supone que deberían de estar seguras, que es la casa, el hogar, y que este espacio se confina casi siempre a 4 paredes, en donde lo que pasa adentro nos es indiferente porque pensamos que es cosa de 2, en donde las mujeres y las niñas viven situaciones de violencia impresionantes y en donde justo en este momento en donde hay distancia social y demás, no pueden asistir a ciertos espacios a poder poner una denuncia o poder tramitar una protección, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha representado un desafío institucional para el Estado, ¿no? Para el Estado mexicano, para los estados de la República y para los gobiernos locales, sin duda alguna. Un reto porque además hay que ser creativos en generar estrategias de atención que puedan impregnarse socialmente para hablar de este tema. Y también me quiero referir al antes, al durante y al después de este tiempo de pandemia sobre la realidad de las mujeres en el trabajo. Es importante señalar que una gran cantidad de mujeres en este país está dedicada a los trabajos informales que por tanto no tienen prestaciones.
Son muy pocas las mujeres que están insertadas en un sistema laboral formal y que por tanto pueden tener protección social y acceso a todos los beneficios que esto implica, desde poder tener una guardería para cuidar a sus hijos y a sus hijas, hasta poder tener algunas otras prestaciones en términos de su vida futura, ¿no? Para planear su futuro. Pero la realidad de este país es que la gran mayoría de las mujeres que laboran y que trabajan lo hacen en un sector informal, desprotegido, muy mal cuidado y que además no tiene esta posibilidad de tener un ingreso fijo y también un ingreso que les permita mantener a sus hijos e hijas o aportar al desarrollo del hogar. En esta lógica, hay que señalar que esta pandemia y esta etapa de confinamiento ha obligado a que muchas mujeres vean incrementadas sus cargas laborales en función del trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidados. El incremento de este tipo de trabajo ha sido exponencial. Creo que no tenemos idea de lo que se ha incrementado porque además no podemos tener hasta el momento un indicador o una medición muy concreta sobre cuál ha sido el incremento. Pero antes de la pandemia, las mujeres ya dedicaban 28.8 horas a la semana para cuidar a alguien, a personas en situación de dependencia, sean menores de edad, personas discapacitadas o adultos mayores. 28.8 horas en promedio, en contraste con los hombres que dedican 16. Y seguramente este tiempo de pandemia incrementará o triplicará estas horas que las mujeres dedicamos a este trabajo porque estamos en casa y ahora, además de ser madres, cuidadoras, trabajadoras del hogar, también somos profesoras en muchos de los casos, ¿no? Y no fuimos capacitadas muchas de nosotras para ser profesoras. En hogares que además tienen condiciones precarias en muchos de los casos y en donde las desigualdades se han acentuado de una manera impresionante, tanto en el acceso a la tecnología, a la conexión, a la alimentación, etcétera, etcétera. Creo que esta pandemia ha evidenciado y ha potenciado las grandes desigualdades que hemos tenido desde hace muchísimos tiempos. En esta lógica me parece importante señalar o hablar del tema del cuidado, que es un tema que a mí particularmente me apasiona y sobre el que he dedicado mucho esfuerzo para trabajar intelectual y académicamente. Hablar del cuidado implica hablar de un componente central de la sostenibilidad de la vida, ¿no? El cuidado representa esa capacidad que tenemos las mujeres o que se nos ha asignado históricamente a las mujeres, está maternalizado, ¿no? Y está feminizado, y que además se nos asigna en función de decir, pues a ti es a la que te toca, ¿no? Porque eres ama de casa, porque eres mujer, porque te dedicas a proteger a los hijos y a las hijas. Es importante que hagamos conciencia de que el cuidado tiene que desmaternalizarse, desfeminizarse, desfamiliarizarse para poder entrar en una etapa de corresponsabilidad, pero sobre todo, fundamentalmente, a una etapa en la que lo concibamos como un derecho humano. El derecho a cuidar, a ser cuidado, a autocuidarnos o incluso a decidir si no queremos cuidar a nada ni a nadie, que ese es un tema fundamental. Si lo colocamos como un derecho, estamos en posibilidad de que el Estado asuma la responsabilidad de reconfigurarse en todo lo que esto implica para poder no solo colocar el cuidado dentro de las constituciones o los reglamentos, sino, ojo, reconfigurar todos los procesos y la institucionalidad del Estado mismo, para que el eje vertebral de la recuperación económica sea el cuidado, en función de generar políticas públicas, infraestructura, estrategias de corresponsabilidad, estrategias de conciliación, que no estoy muy segura si la conciliación nos puede ayudar en lo más profundo, porque la conciliación también ha caído en cierta suerte de estereotipar a las mujeres, ¿no? Y de decir, vamos a hacer que las mujeres salgan del trabajo a las 2 de la tarde para que vayan y cuiden a los hijos. Está bien, muchas gracias, pero siguen dejando en las mujeres esa carga, ¿no? Entonces, hablemos o pensemos más allá de la conciliación y de la corresponsabilidad y comenzamos a exigir que el cuidado sea un derecho humano. En esta lógica de colocarlo al centro de la sostenibilidad de la vida, de hacerlo visible, imprescindible y de colocar esta idea en función de que el Estado tiene que
reconfigurarse totalmente. Debemos dejar de pensar en un Estado subsidiario y asistencialista, que es lo que tenemos hasta ahora, para pensar en un Estado cuidador, en un Estado que nos ayude a cuidar y a ser cuidados desde la infraestructura, los reglamentos, las leyes, todos los servicios, el diseño de las ciudades, que es tan importante y tan vital para promover el cuidado, el diseño de nuestras viviendas, el diseño de todo aquello que permite las relaciones armónicas. Si logramos esto, también logramos sacar del espacio de lo privado el tema del cuidado y dotarle de una nueva narrativa, ¿no? Incluso, como decía Rita Segato, que a mí esto me encanta, comenzar a darle politización al cuidado o politicidad al cuidado. ¿Qué significa esto? Colocarlo en la agenda pública, colocarlo como un tema que además no sea vertebrado por el clasismo. Esto creo que mis compañeras que son médicas y que están en el área médica me pueden ayudar y soportar con esta idea. El cuidado ha estado vertebrado por un asunto de clase, en donde si tú tienes dinero eres capaz de pagar una pensión, en donde por 50,000 pesos tienes derecho a tener una vivienda, un espacio, comida, gente que te atienda, que te cuida, que te proteja y que además tengas amenidades, relatos, divertimento. Pero si no lo tienes, terminas en un asilo, o si no lo tienes, terminas en el cuidado dentro de una casa, en donde muchos adultos mayores hoy en día son maltratados, ¿no? Entonces, ojo, bien importante, el cuidado como derecho, el Estado cuidador obliga a que el cuidado tampoco se vertebre por el clasismo, fundamental. Entonces, hoy en día tenemos que hablar de esta lógica. Para hablar de una buena reinserción de las mujeres al mercado laboral, tenemos que hablar de cómo acompañamos el cuidado bajo esta lógica. Yo quiero platicar un caso que a mí me llegó y que me dolió muchísimo. Una amiga muy cercana que tiene 2 hijos pequeños, uno que entra primero de secundaria y el otro que entra a tercero de primaria. Y bueno, pues ella tiene que regresar a trabajar porque pues ya hay que hacerlo y ella trabaja en las mañanas y bueno, hay en el jefe esta idea de que hay que cumplir los horarios, sea como sea. Entonces, oiga, pero ¿y yo qué voy a hacer con mi hijo en la casa? Y el chiquito pues es el que tiene que regresar a estudiar, ¿no? Bueno, pues habla con el director. Total, lo va a tener que hacer en la tarde, después de que salga de trabajar, conectarse a ver los videos, y eso imposibilita también que el niño tenga socialización, aunque sea a distancia, con sus compañeros, y que ella, además de estar trabajando, llegue a dar de comer, a dar clases, a ver tareas, y que termine a las 11 de la noche, pero totalmente acabada, ¿no? Este es un ejemplo muy claro sobre el tema de que las instituciones, la institucionalidad, los espacios, las empresas no están metidos en este asunto del cuidado. Y ojo, insisto, no se trata solo de ser corresponsable y de conciliar la vida laboral y la vida familiar. Se trata de verlo como un derecho y de cómo nos van a ayudar a que ese derecho pueda ejercerse con plenitud y con total garantía. Significa pensar en un nuevo paradigma, colocar un chip diferente en el que no solamente pensemos hay que ayudarles a las mujeres a cuidar, no, hay que hacernos todos responsables y corresponsables del cuidado desde esta visión del derecho fundamental, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un gran trabajo por hacer a lo largo de estos meses que nos restan por andar. Creo que hay que retomar los trabajos de ONU Mujeres y de la CEPAL, en donde dimensionan o señalan que es fundamental colocar el cuidado como el eje rector de la recuperación económica. Fíjense lo que esto significa. Es trascendental. Si colocamos el cuidado como ese eje vertebral, estamos ayudando a que haya un cambio de paradigma económico, social y político. Pero no solo es un tema del Estado, es un tema del mercado, de las empresas, de las universidades, de las escuelas, de todo lo que rodea la vida social. En esta lógica, pues hay que hacer un trabajo de reconocimiento, redistribución, reasignación, pero también de reconfiguración, como lo marca estas instituciones, a las que hay que seguir muy, muy, muy de cerca. Y hay que impulsar esta lógica, ¿no? Hay que pensar que si colocamos en el eje de la recuperación económica el cuidado, podemos incluso avanzar de manera más consolidada rumbo a la igualdad y a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces,
Yo los invito a que podamos discutir estos temas con mayor profundidad, a que en un principio, pues lo mínimo que toca es ser corresponsables, ¿no? Evitar que estas cargas sean solo de las mujeres o de las niñas, porque las niñas también se están dedicando a cuidar, desfeminizar, desmaternalizar el cuidado y tratar de ser más empáticos con las realidades de las mujeres que pintan para seguir siendo las mismas que hay hasta ahora, ¿no? Las mujeres se han vuelto todo al mismo tiempo y si fuera, por si fuera poco, ahora ya son maestras, ¿no? Y entonces es muy importante redimensionar todas estas lógicas y hacer la parte que nos toca, insisto, no para ayudarlas, sino para ser corresponsables, para que la carga sea menor, pero sea equilibrada. Estos son los desafíos que tenemos por delante y creo que en esta lógica de los desafíos será sumamente relevante la colaboración, la comunicación y el tratamiento mucho más profundo de estos temas que son de una complejidad muchísimo mayor que solamente pensar en cómo podemos hacer para ayudarles a las mujeres. Yo lo dejaría hasta aquí, si me lo permites, Vianey, para dar paso a mi compañera, a la doctora Mayra, y que después podamos tener preguntas y respuestas. Sí, doctora, muchísimas gracias. Es muy interesante toda su intervención que hace desde la perspectiva que es cuidar un ambiente más democrático. También esto que comentaba, pues que es una vulneración a los derechos humanos, ya que cualquier persona puede hacer cualquier trabajo siendo lícito. Entonces, con esto de que vas a cuidar a tus hijos, eres la mujer, entonces nos quita como eso de, oye, pues tengo que cuidar a mis hijos, pero también tengo que trabajar. Entonces sí me quiero dedicar a un trabajo lícito, pero no tengo tiempo porque tengo, no sé, 2, 3 hijos, la cantidad que sea, y les tienes que dedicar el tiempo porque así lo establecen, ¿no? Es muy interesante. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. A continuación, le cedo la palabra a la médica cirujana y partera Mayra Araceli Rivera Cueva. ¿Qué tal? Buenas tardes. De inicio, agradecer la invitación a la Defensoría de los Derechos Universitarios, al doctor Dante, a todo su equipo de trabajo. Y pues siento un honor muy grande de compartir este espacio con dos grandes mujeres que por el hecho de escucharlas, ya en este momento aprendí mucho de ellas y que pues comentarles antes de iniciar con el tema de fondo, parte de mi trabajo justamente es en su mayoría entablar conversaciones con mujeres de distintos ámbitos, de distintas edades, de las cuales he aprendido mucho y he crecido también en conjunto con ellas. Entonces, pues, para empezar con el tema, eh, hablar de cualquiera de las agendas, de los temas que tenemos en la actualidad, con el agregado de en tiempos de COVID, es porque estamos señalando una época. Creo que hablar o clasificar una época en diferencia de todas las demás es debido a que va a tener sus características o va a tener sus situaciones atípicas a las que ya hemos conocido de otros momentos. Entonces, pues hablar de tiempo, modo, espacio, estamos hablando de circunstancias. Y en esas circunstancias, en estas en las que estamos viviendo, las mujeres nos hemos visto en diferentes momentos que nos retan a adaptarnos, a evolucionar y que sea de una manera rápida, porque al final es hacerlo sí o sí. Y bien, pues la compañera, la licenciada Vianey Sagún, me presentó un poco. Quiero reiterar la parte donde, además de ser médica, pues incursioné en la parte de emprender mi negocio. En ello he encontrado muchos retos que yo creo que todas las mujeres que ya sean porque están en un empleo o porque también han emprendido, se los han encontrado. Y una forma que nos ayudaría mucho a que todas en conjunto aprendiéramos a solucionarlos es precisamente compartiendo nuestras experiencias. En fin, el tema inicial que quiero abordar respecto a los retos de inicio es los constructos y estereotipos que tenemos de las profesiones o los oficios. Por ejemplo, yo le pedí a Vianey ayer que me presentara como médica, justamente porque en las ciencias de la salud, en toda el área médica, siempre se ha abordado entre el médico y la enfermera. Entonces, a partir de eso, todas las personas que llegan
a una atención. Nos pueden ver al médico y a la médica en conjunto, podemos tener la misma bata, podemos usar el mismo estetoscopio, pero la idea social que se ha generado, y no es una culpa de esta sociedad actual, sino ha sido, como lo mencionaban las dos doctoras anteriormente, a través de la historia, pues se prefiere que la atención sea de parte de un médico al de una médica, cuando puede ser en conocimiento, en habilidades, en valía, lo mismo. Entonces, pues siempre la parte de que las mujeres incursionemos en cualquiera de las profesiones, carreras, oficios en los que nos queramos desenvolver profesionalmente, ha generado cuestionamientos. El primer cuestionamiento que nos podemos encontrar es, ¿estás preparada para hacer esto? ¿Sí sabes hacerlo? Y pues justamente esa es la realidad que nos choca de inicio al momento de entrar al área laboral. En esta parte, pues además de la literatura y toda la teoría con la que las mujeres nos podemos capacitar, creo que tiene que ver con el momento en específico en el cual nosotras decidamos afrontar esa circunstancia y no quedarnos atrás. No dejar de hacer lo que sabemos hacer, no dejar de disfrutar eso que queremos hacer y pues justamente llevarlo a otro momento en donde a través de nuestro desarrollo personal estemos satisfechas. Otro reto muy, creo que común de la parte laboral es acerca de la experiencia. Y en este tema, no solamente es un reto para las mujeres, sino también para los hombres. Y en un tema de edades. Es decir, mi generación, la generación que estamos más o menos entre 1990 2000, estamos en nuestra edad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues estamos en búsqueda de un trabajo, en búsqueda de emprender un negocio, pero cuando nos encontramos con el mercado, pues nos cuestionan, oye, estás muy joven para trabajar en lo que tú quieres o para acceder a ese empleo y te requerimos o dentro de tus requisitos están tantos años de experiencia, pero nadie te da la oportunidad de tener esa experiencia. Y al mismo tiempo, pues está la otra limitante de que si ya rebasas los 55 años, 60, ya tampoco estás en edad de tener el trabajo. En el tema de las mujeres en específico, creo que este tema, estamos llevando dos relojes a la vez, el reloj productivo y el reloj biológico, si es que está en nuestro proyecto de vida generar y crear una familia. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en la competencia de esos dos relojes, en el cual como seres humanos, hombres y mujeres, nos queremos desarrollar profesionalmente, laboralmente? Y en el caso de las mujeres está el reloj biológico, donde pues también está la carrera y la presión social de si vas a crear o no vas a crear una familia. Otro reto que también me he encontrado a través de este camino que ha sido emprender eh, la etiqueta que te da la sociedad en general en diferentes momentos por la actividad que ejerces. Y en esto sí voy a poner un ejemplo muy personal. Una mujer que tiene que atender una agenda laboral, que tiene que organizarse en prepararse profesionalmente, académicamente, y también hacer otras actividades, practicar un deporte, tener una mascota, leer, viajar. Si estás al pendiente de hacer tus demás actividades, tu carácter cambia. Históricamente las mujeres no teníamos actividades que nos requirieran tanto esfuerzo físico, cansancio, estrés. Entonces entendía que nuestro carácter era más dócil, era, pues digamos, de estar más alegre. ¿Qué pasa ahora cuando las ocupaciones se vuelven muchas? Cuando las ocupaciones te llevan a estar pensando en otra cosa al mismo tiempo que estás atendiendo a otras personas o inclusive haciendo 2 o 3 actividades al mismo tiempo, tu carácter cambia. Estar tomando decisiones, tener responsabilidades, tu carácter cambia. ¿Y cuál es la etiqueta social? Pues que ya eres una mujer muy enojona, que eres mandona, que pues no es el rol que históricamente se le dio a la mujer, el que ahora se tiene y que no es el correcto y no es el mejor, y pues eso te limita justamente a crear las demás relaciones. Por último, en cuestión del tema de los retos, quiero hablarles de uno muy particular. Digo, las doctoras hablaron acerca de cuestiones que tienen que ver en el ámbito de la salud, económico, político.
yo quiero hablar de un tema que tiene que ver con nuestro crecimiento personal. Y uno de los retos ha sido para mí, y creo que para muchas mujeres, el autoconocimiento. Las mujeres nos hemos dejado llevar por lo que nos dictan que es lo correcto, en su mayoría. Pero detenernos a pensar qué es lo que queremos nosotros, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a construir, qué necesitamos, qué herramientas necesitamos para construirlo, pues es algo que genera mucho trabajo porque los tiempos son reducidos y estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, conocerse a sí misma es un reto fundamental para poder emprender, para poder trabajar, para poder hacer cualquiera de las actividades que queramos hacer y que esto nos represente una satisfacción personal. Cuando una persona se conoce a sí misma, sabe cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades, y en ello puede encontrar lo necesario, lo básico y lo fundamental para poder llegar hasta el punto donde quiera llegar. En esta experiencia quiero decirles que acudir con guías profesionales, tener actividades de dispersión, poder estar a gusto en el espacio laboral, que pues también a veces eso genera tensiones donde no nos permite el desarrollo correcto. Todo genera un complemento para que el espacio de trabajo sea el que nosotros queremos y el mejor. Si alguna de las partes falla, entonces, pues las mujeres caemos en que todo lo demás también va a estar complejo, en que todo lo demás también va a tener sus obstáculos, ¿no? Y yo creo y soy de la fiel idea en que los retos que nos significan a las mujeres en las labores no tienen que ser los impuestos por la sociedad. Tienen que ser los que nosotras mismas estemos estableciendo que van a ser nuestros retos. ¿Qué es lo que nos va a hacer crecer individualmente y nos va a generar aportarle a lo que le estamos dedicando nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía? Porque no estar atentas a lo que nosotros queremos como personas, pues no nos va a significar en todo lo que hacemos hacia afuera. Entonces, en palabras un poco más sencillas, es voltearnos a ver a cada una de nosotras como individuas en las cuales queremos poner atención y en las cuales vamos a invertir también para poder desarrollarnos hacia afuera. Y por último, pues imaginemos toda esta lista, que son retos generales de los muchos que se pueden presentar, con todo lo que nos ha significado y nos ha generado la pandemia en cambios de salud física, mental, en estados de productividad, en el estado psicológico que hemos tenido también, la economía en general. Entonces, hablar de retos, pues es hablar de todo lo que nos pasa en cada momento del día a día y que sin duda tendremos que ir superando para crecer. Pero lo que yo sí invito a todas y a todos es que esos retos los compartamos, sepamos de las experiencias de unos y otros y a través de ello poder generar nuestras propias conclusiones, criterios y podernos desarrollar de manera satisfactoria en el espacio en que cada uno y cada una queramos. Hasta aquí también le voy a dejar para dar cabida a las preguntas y respuestas de las personas que nos están escuchando y que también aprovecho para agradecerles el tiempo que se dan por compartir este espacio con nosotras. Muchas gracias, es muy interesante los retos que nos plantea sobre los estereotipos de la sociedad, donde se valora más el hombre que a la mujer en el trabajo, en la experiencia, cuando somos jóvenes, y en las etiquetas sobre en lo que es una mujer y se puede desempeñar, y en tristes ocasiones se da más crear imaginarios de carácter o conductas de la mujer. Y por supuesto un mensaje muy importante para todos y todas es que nos tengamos autoconocimiento de nosotros, de nosotras y conozcamos nuestras fortalezas. Es muy interesante, muchísimas gracias. Pasaremos ahora al tiempo de preguntas y respuestas. La primera pregunta es para la doctora Erika, la cual dice, ¿cómo se puede contribuir a desfeminizar el cuidado del hogar? Esa pregunta es muy interesante. Creo que esa contribución tiene que ser social, sin género, sin diferencia en el sexo, es decir, tiene que ser colectiva.
todas y todos debemos de involucrarnos desde nuestros propios espacios y ámbitos en desfeminizar el cuidado, es decir, cómo podemos nosotros también colaborar en las tareas del cuidado de otra persona, cómo podemos también desarrollar el afecto y la emotividad que implican estos trabajos de cuidado, aunque no sean mujeres, aunque sean hombres, pero también cómo formamos desde la infancia para atender estas cosas y sacarlas de la desigualdad en la que están. InMujeres ha dicho que en un estudio publicado en el 2019, que el rango de edad en que las mujeres cuidan más a las demás personas está entre los 20 y los casi 40 años, ¿no? Es una edad muy productiva, muy fuerte. Pero el rango de edad en el que los hombres menos se involucran en las labores del cuidado son de los 12 a los 19 años. Fíjense nada más, están aún pequeños, adolescentes o preadolescentes, y son chicos a los que podemos reeducar de una manera distinta, ¿no? Tratar de enseñarles que la colaboración, la corresponsabilidad no tiene sexo ni género y que es una labor social y colectiva que debemos de implicarnos en una lógica distinta. Entonces, creo que hay que comenzar por estas vías. También hay que comenzar porque el tema de la conciliación no acentúe los estereotipos y los prejuicios hacia las mujeres. Es decir, permítanme insistir, pero no es que les ayudemos a las mujeres a cuidar, no, es que tenemos que hacer que todos cuidemos, todas y todos tengamos que cuidar. Creo que con eso podemos comenzar y lo demás pues ya es más profundo porque es una labor del Estado, de las instituciones, del mercado y de las empresas, pero avanzar por estas acciones puede ayudarnos mucho. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Adriana. Dice, usted como psiquiatra, ¿cuáles consideran que han sido los principales problemas emocionales que se han presentado en la pandemia? Los principales problemas emocionales, bueno, realmente mucha ansiedad. Se ha presentado mucha ansiedad por el encierro, y la ansiedad y la depresión tienen las mismas vías bioquímicas, entonces lo que más hemos visto es ansiedad y depresión. He visto mucho estrés laboral en los médicos, que creo que ha contribuido a disminuir su sistema inmunológico, y creo que es una de las causas del por qué somos un país que tiene 4 veces más médicos enfermos que el resto del mundo, y más muertos médicos también, y enfermeras y personal médico. También tenemos otro problema con el COVID. Parece ser que ataca el sistema nervioso central y hay delirios en los pacientes con COVID, y todavía no sabemos las secuelas a largo plazo del bicho, que está resultando ser bastante carismático y complicado. Pero en general en la población en los que estamos viviendo esta situación particular es la depresión y la ansiedad. Son los más frecuentes. Muchísimas gracias, doctora. Esta pregunta es para la médica Mayra. Dice, ¿cree que falta empatía en la sociedad para el desarrollo de los retos laborales de las mujeres? Sin duda alguna. Creo que la empatía es lo medular que hay que propiciar entre los seres humanos y para todos los temas. Actualmente creo que nuestra sociedad se ha envuelto en un individualismo generalizado, en donde todos estamos abordando todo a través de únicamente nuestra perspectiva, nuestras percepciones, y no en justamente conocer, intentar saber qué es lo que le está pasando a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Entonces creo que la empatía y la solidaridad, sobre todo, va a ayudar a que estos retos vayan cambiando y ya no sean retos, sino sean
simplemente anécdotas, experiencias que contar. Y sobre todo, entre las mismas mujeres, creo que debe de haber empatía justamente por el esfuerzo que sabemos que hacemos cada una de nosotras. Conocer la historia de una mujer, saber por todo lo que ha atravesado para llegar al punto donde quiere estar o que todavía le falta para crecer, ponerse un poco en el lugar de la otra sin que esto nos genere competencias, porque al final no habría por qué competir unas con otras, nos va a llevar a otro momento como mujeres, entre las mujeres y en la sociedad en general. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para las tres especialistas. Dice, ¿cómo consideran que emocional y físicamente ha afectado a las mujeres llevar a cabo las responsabilidades del hogar y a la vez el desempeño laboral y profesional? Cualquiera de ustedes que guste contestar. A ver, si me puedes repetir la pregunta. Sí. ¿Cómo consideran que emocional y físicamente ha afectado a las mujeres llevar a cabo las responsabilidades del hogar y a la vez el desempeño laboral y profesional? Pues yo creo que está más o menos contestada con lo que mencionaba la doctora Adriana y la doctora Mayra. Ansiedad, problemas muy severos pues psicológicos, anímicos, emocionales. Creo que además hemos tenido un problema muy severo de la distribución de nuestros tiempos, del enfoque de nuestras tareas y de temas de autocuidado, ¿no? Que deben de estar presentes. Entonces hay que atender muchos de estos asuntos. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Bueno, desde mi opinión, sin duda alguna ha afectado. Creo que las mujeres hemos volteado únicamente a resolver los problemas hacia afuera, desatendiéndonos personalmente. El tiempo que le dedicamos es muy poco a lo que queremos como personas. Entonces, a esto le sumamos que tenemos que dedicarnos al mismo tiempo a otras, pues quedamos hasta el último o simplemente sin lugar dentro de nuestro día. En lo personal, por ejemplo, con lo que comentaba la doctora Adriana y la doctora Erika, acerca de cómo las mujeres, en el caso de las que ya tienen familia, pues se han dividido en los hijos para que tengan que estudiar y al mismo tiempo en sus labores profesionales. No es mi caso, aún no tengo hijos, pero sin embargo, justamente vuelvo a dividir ese otro tiempo entre más labores profesionales o cosas que quiero hacer. Pensar en la calidad de vida a la que podemos aspirar, en construir proyectos, en viajar, en leer, lo que ya había comentado. Le damos prioridad a otras cosas. Ahora en este momento con la contingencia le hemos dado prioridad a resolver problemas de los demás, quedando por último nosotros o sin tiempo durante el día. Entonces, creo que detenernos un poco, hacer una pausa y ubicarnos en que estando bien nosotras vamos a ayudar a que todo lo demás hacia afuera esté bien, vamos a lograr dar esa atención y ese cuidado que necesitamos cada una. Bueno, ¿puedo intervenir? Claro que sí, doctora, adelante. Yo creo que es extenuante, Yo admiro mucho a las mujeres que llegan porque esto de la contingencia es de ahorita, pero esto de ser malabaristas es de toda la vida. O sea, desde que empezamos a trabajar, es que llegan y todavía hacen la comida para el día siguiente, o llegan y tienen que lavar la ropa, o tienen que doblarla, porque el trabajo de casa nunca se termina. El trabajo de la casa es un trabajo extenuante, es un trabajo físico, pero que no te descansa. O sea, qué padre que pudiéramos empezar tarde y ir al gimnasio. Eso no es real. Es real para una parte de las mujeres que lo pueden hacer, pero no para todas. La verdad es que se levantan cansadas y se van a trabajar, y esto no para porque el fin de semana siguen con todo lo que no pudieron hacer, y no hay manera de detenerlo. O sea,
es un continuo, entonces es agotador. Es un trabajo que si no haces, se nota inmediatamente y te lo reclaman. Y si lo haces, nadie te dice que está bien. Es un trabajo que nunca se termina y es un trabajo que además no te lo pagan. Y es cansadísimo, güey. Entonces, claro que se agota físicamente y claro que se agota mentalmente. Y claro, es terrible. Y son terribles las cifras que dice la doctora Erika de julio, el peor mes para la mujer. Yo no había incluido en lo que yo mencioné la violencia intrafamiliar, porque en mi casa no hay violencia intrafamiliar. Y no pensé mucho en ello porque, pues gracias a Dios, estoy felizmente divorciada. Pero sí sé que lo hay. Y sí sé que hay esa violencia y me parece estrujante y terrible que a estas alturas siga pasando lo mismo. Creo que sus puntos, los puntos de la doctora Erika fueron muy formales, fueron muy centrados en las cosas profundas que se tendrían que hacer y que ojalá se hicieran algún día. Lo veo muy, muy complejo, pero hay que empezar por algo. Muchísimas gracias, doctora. Para cerrar, ¿tendrían algún comentario sobre algún mensaje para las mujeres que están desempeñando esta triple labor? Bueno, pues yo podría cerrar diciendo no se rindan, pero organícense mejor. No vamos a tratar de aprender, vamos a tratar de ver hacia adentro, como dice la doctora, vamos a tratar de ser mejores. No nos rindamos, pero no seamos pendejas, vamos a tratar de aprender de verdad, de organizarnos mejor. Y bueno, las cosas no nos las vamos a llevar. Si nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a ir sin nada. Así es que si la casa no está totalmente limpia, pues ni modo, ¿verdad? Hay que atender lo esencial, vámonos por prioridades. Y si no se puede todo, no se puede. Muchas gracias, doctora. Médica Mayra, doctora Erika, ¿quisieran aportar algo? Pues nada, yo agradecer la invitación, la oportunidad y el espacio que nos dieron y trabajar mucho colectivamente. Creo que atender estos temas de reeducación es vital y fundamental y es muy importante para todas y para todos comenzar a tratar estos temas y a discutirlos de manera más amplia. Muchas gracias. Gracias. También agradecer de mi parte. Para mí ha sido un espacio muy productivo. Espero que para las demás ponentes y también para quienes estuvieron sintonizándonos lo sean. Como invitación, pues a que todos los días hagamos esa reflexión de cuáles están siendo nuestros retos individuales y qué necesitamos para superarlos. Seguramente tendremos más y no se va a terminar, pero cada vez que tengamos mayor aprendizaje de lo que nos va significando día con día, pues vamos a mejorar y eso nos va a llevar a otro momento de nuestra vida. Muchísimas gracias. A nombre del doctor Dante Jaime Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, les doy las gracias a las especialistas por participar en este espacio. Gracias a todos y todas ustedes por esta atención y por su presencia. E invito a todo el público en general a que nos sigan en nuestra página oficial y en nuestras redes de Facebook y Twitter. Muchísimas gracias.